Recording in progress. Saludos, mi nombre es Manauri Domingo Lozón Cabrera, estudiante de informática gerencial. En esta ocasión estaré haciendo una exposición basada en los circuitos, series paralelos y mitos. También lo que son las resistencias y los capacitores basados en el código de colores. Esto es una petición de mi facilitador, el ingeniero Mario Rivera, exclusiva para la UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Estaré compartiendo la pantalla para estar entrando en materia de esta exposición. Pues bien, como le estaba diciendo, el tema a exponer es conceptos y partes y tipos de circuitos eléctricos, series, paralelos y mitos. La determinación de valores de resistencias y capacitores basados en el código de colores. Y como podemos ver en la parte izquierda, eh, aquí están los participantes de este grupo. Nosotros somos el grupo 3. Por petición de facilitador, quedamos en que la exposición la iban a hacer de manera individual. Cada uno iba a exponer los temas enteros. Estos son los integrantes del grupo: Lisani de la Cruz, yo, este servidor, Manuel Luzón, y nuestro compañero Wilkenburgo Díaz. Circuito eléctrico. ¿Qué conocemos como un circuito eléctrico? Bueno, pues un circuito eléctrico no es nada más que una interconexión de componentes eléctricos que transportan las corrientes eléctricas a través de una trayectoria cerrada. Cuando hablamos de trayectorias cerradas, en esta ocasión, aquí en la imagen, podemos ver que esta es una trayectoria abierta por causa de este interruptor, pero aquí podemos ver lo que es una trayectoria cerrada. ¿Cuáles son las partes del circuito eléctrico? Bueno, se trata de el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. En ejemplos, en esta ocasión podemos ver aquí, estas son las partes, pero esta energía eléctrica que puedes esparcir esta fuente o esta batería, como muchos conocemos, es, es transformada en otro tipo de energía. Cuando llega al receptor, en vez de ser ya una energía eléctrica, entonces se convierte en una energía luminosa. Entonces aquí, como podemos ver la parte que son las fuentes o la batería, los conductos, que vienen siendo estos rojos aquí, que también podemos conocer como cables o alambres, el interruptor, que es el que se encarga de impedir o permitir el paso de la energía, y el receptor, que viene siendo el artefacto, el electrodoméstico. Aquí estamos usando una bombilla, pero podría ser cualquier tipo de electrodoméstico a usar. Parte del circuito electrónico. Aquí podemos ver las partes, que son nudos, las ramas, las mallas, la fuente y el conductor. Cuando hablamos de nudos, nos referimos a esas uniones. Podemos ver entre los circuitos, esos puntos negros que vemos ahí en esa imagen. eh, las mallas son aquellos caminos cerrados en el circuito, y la fuente ya viene siendo lo que serían fuente de alimentación. En esta ocasión esas que se ven como en círculos, que está representada también al lado con un signo positivo, que significa que ese es el lado positivo de esa fuente. Por eso podría ser una batería, una planta eléctrica o algo así por el estilo. Y los conductores, bueno, que vienen siendo ya lo que es el conducto, los cables, los alambres, toda esa línea negra que vemos en ese circuito. Tipo de circuito eléctrico. Hay varios tipos de circuitos eléctricos, pero en esta ocasión vamos a clasificarlos según sus tipos de configuración.
Está el circuito en series, circuito paralelo y circuito mixto. Circuito en serie. El circuito en series es el dispositivo. Los dispositivos del circuito están conectados entre sí secuencialmente, es decir, los receptores se unen de un lado a otro tomando una manera secuencial. Aquí en la imagen podemos notar esto, que el circuito está conectados a esa fuente de alimentación. Pero, ¿qué pasa acá? En este circuito en serie, que la energía circula de un lado, atravesando los circuitos, en esta ocasión, atravesando las lámparas, las bombillas que vemos acá arriba, como cada bombilla depende de la otra. O sea, la corriente pasa por una bombilla y pasa a la otra. En caso de que una de las bombillas se queme o se dañe, entonces el circuito ya no va a funcionar, porque ya uno depende del otro. Estas son las características del circuito. Un circuito en serio tiene una sola ruta para el flujo de energía o de corriente. O sea que fluye, como decía ahorita, en una sola dirección. Sale el lado positivo, atraviesas los fuentes que perdón, los aparatos eléctricos que hagan, ya sean lámparas, ya sean abanicos, lo que usted tenga conectado a ese circuito, y atraviesa cada uno de ellos y sale por el otro lado. Si se daña uno de los elementos, entonces deja de funcionar, como dijimos ahorita. Otra de las características es que el voltaje se disminuye en cada elemento y la resistencia total es la suma de todos los elementos que contenga. El voltaje de la fuente se divide entre los elementos que contenga ese circuito. Un ejemplo, si esa batería que vemos en la imagen derecha ahí fuera una batería, podríamos decir, de 10 voltios, entonces cada bombilla de ellas recibiría 5, porque se divide. Mientras más elementos tenga este circuito, entonces más se va a ir dividiendo. Circuito paralelo. El circuito paralelo, en este tipo de circuitos se entrelazan los resistores por por un lado todas las entradas y por otro todas las salidas. Para más claridad, aquí en esta imagen que vemos acá, el circuito está eh, relacionados, o sea, conectados de manera, cada elemento se conecta de manera individual, podríamos decir, de lo que es el circuito. Al lado derecho al lado izquierdo vamos a decir que es el cable que conduce la energía positiva y al lado izquierdo el cable que conduce la energía negativa, positivas y negativas, o sea que cada circuito se conecta de manera independiente. ¿Cuál es la ventaja de este circuito? Bueno, que si uno de las dos lámparas se quemara o se dañara, la otra podría funcionar porque funcionan de manera independiente, no como el paralelo que uno dependía del otro. Este es el circuito que usamos comúnmente en nuestros hogares, por eso vemos que la lámpara podemos apagar una y dejar otra encendida o una se quema si las otras siguen funcionando, porque en la casa tenemos lo que es un circuito de esta clase, un circuito paralelo. Estas son las características de circuitos paralelos. Los componentes están dispuestos en paralelo, o sea, están conectados paralelamente entre sí. El voltaje es el mismo en cada elemento. Ahorita decíamos que en el circuito en serie el voltaje se dividía entre los elementos que tuviera. Sin embargo, aquí reciben el mismo voltaje. Aquí en esta imagen podemos ver que está a mano derecha. Si esa batería o esa fuente de energía que está fuera de un voltaje, vamos a poner 10 voltios, entonces cada bombilla recibiría 10 voltios. Cada dispositivo consume una energía independiente, esa es una de sus características. O sea que si una
dos bombillas se quemara o se dañara, no hay problema con la otra, seguiría funcionando. Podríamos apagar una, dejar una encendida, como nosotros quisiéramos, y si fueran muchas bombillas también podríamos hacerlo de manera individual cada uno. La resistencia total es igual a la suma de los inversos de las inversas, es decir, que el total de la resistencia siempre será menor que la resistencia más pequeña del circuito. Circuito mixto. ¿Qué es el circuito mixto? Bueno, se usa una combinación del circuito en serie y el circuito en paralelo, como estábamos diciendo ahorita. Aquí se componen los dos circuitos. Este es un circuito, podríamos decir, utilizado casi en los electrodos, en el mundo de la electrónica, los electrodomésticos. Este es el circuito que he usado porque es un circuito complejo que tanto se usa el serie en algunas partes, en otros se usa de manera paralela. Podemos ver aquí en la imagen que si nosotros quitáramos las dos bombillas del medio, entonces queda el circuito en serie. Si quitáramos la de arriba, queda también en serie. Pero como estamos hablando del mito, entonces entre los dos tipos de circuitos componen el mito. Si nosotros quitáramos una de las bombillas de arriba, las dos bombillas de abajo funcionarían, sin embargo, una de arriba se apagaría, a menos que nosotros no conectemos el conducto, lo unamos, porque cada bombilla funciona como, además de funcionar como bombilla, funciona también como un conducto para la bombilla que esté conectada en serie en ese momento. Las resistencias y los capacitores. ¿Qué es la resistencia? Se denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conducto. Es decir, que este es su trabajo de una resistencia. Oponerse al flujo de corriente depende de la capacidad que ella tenga y para su uso que se haya determinado. El capacitor es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentada en campos eléctricos. El capacitor, como nosotros lo conocemos, este guarda una cantidad de X de energía y al momento de utilizarlo hace como un impacto con esa energía. Los capacitores se usan mucho para el arranque de algunos motores, algunos electrodomésticos que necesitan un impacto de energía para arrancar, para iniciar. Esto podemos verlo en las lavadoras y en muchos motores eléctricos, que si no tienen el capacitor y lo conectamos a la energía eléctrica, lo que hace es que se queda como zumbando y no arranca porque necesita un impacto fuerte. Para esto se usa el capacitor, para que le dé como ese choque de energía. Determinación de valores de la resistencia basándose en el código de colores. En la resistencia pequeña, eh, a diferencia de la grande, cuando hay una resistencia pequeña, lo que se hace es que se usa un código de colores, como podemos ver aquí en la imagen. Toda esa rayita es lo que representa el código de colores. Sin embargo, en una resistencia grande pueden imprimir su valor en el cuerpo directamente. Pero para uno entender o conocer esos códigos, también aquí está el significado de cada color según su posición. En esta resistencia que vemos en la imagen es una resistencia de ser banda y la banda, como podemos verlas en los colores, la verde, la azul, la negra, la color amarilla o naranja, el morado, violeta y el rojo. La primera banda, en este caso, es la verde, la azul y la negra. Esta representaría la cifra significativa. Ya la amarilla, entonces representa el multiplicador, por lo que va a ser multiplicado esa cifra significativa.
Entonces podríamos ver que en la primera banda está el verde. Si buscáramos en la primera banda el verde, correspondería al número 5. El segundo, que es el azul, correspondería al número 6. Y el tercero, que es el negro, corresponde al número 0. Entonces hablaríamos de 5, 6, 0, de 560. Cuando vamos a multiplicarlo, en este caso es el amarillo, el naranja, por 1 kilo, entonces serían 560 kiloohms. Y ya eh, el violeta viene representando lo que es la tolerancia, que en esta ocasión, cuando buscamos el violeta, corresponde a 0,1% tolerancia, que la tolerancia viene siendo lo que después de su valor, lo que ella puede soportar, lo que puede tolerar, tanto sea máximo como mínimo, sea subiendo o bajando. Eso es un 1% lo que está recibiendo. Ya la banda roja, lo que representa es, eso representa, viene representando la temperatura y esa cosa. Pero no todas las resistencias son de esa banda. Hay resistencia de 4, de 3, de 5 y así sucesivamente. ¿Cuál banda en una resistencia 5 faltaría? Bueno, podría de que lo que es la temperatura podría faltando, y en una banda de 4 también puede que no venga representada una de sus cifras significativas y así sucesivamente. Cuando hablamos de los capacitores, basándose en el código de colores, esto sucede algo parecido a lo que sucede en la resistencia, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué? Bueno, en los capacitores más grandes pueden imprimir su capacidad en el cuerpo. Sin embargo, en los capacitores pequeños esto no puede ser posible. Lo que hace es que usan un código de colores. Con esta tabla podemos determinar el código de colores. Aquí en este capacitor que se encuentra más destacado en el lado izquierdo, en la parte inferior, podemos ver que tienes un color amarillo, unos azul, un como naranja, un negro y un rojo. La primera, el primer color lo que hace que representa la primera cifra significativa, el segundo la segunda cifra significativa, el tercer color representa el número que va a ser multiplicado la cifra significativa, el próximo lo que representa es la tolerancia, y ya el rojo, que viene siendo el último, viene representando la tensión de trabajo máximo. Los capacitores son diversos, tienen en diferentes presentaciones. También hay capacitores pequeños que no traen un código de colores, sino que traen un código entre números y letras, alfanumérico, podríamos decir que. Pero ¿cómo determinaríamos ese código? Bueno, con esta tabla también, que viene dando el significado de la letra que se encuentra. Lo primero aquí en este capacitor que se encuentra en el medio, en esta imagen que se encuentra en el medio, en la parte baja, podemos ver que tiene un 1, un 0, un 3 y una Z. Entonces, ¿qué significa? Bueno, si fuera en código de color el 1, que está en la primera posición, ¿qué representaría? Bueno, la primera cifra significativa, que vendría siendo color marrón, ahí tuvieron una línea marrón. El segundo, el 0, ¿quién representa la cifra significativa? Tendría una línea negra. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? El significado de la letra que viene representando la tolerancia. En esta tiene una Z. Si nosotros buscaríamos aquí en la tabla donde están las letras, la Z significa que más un 80% más y menos un 20%. En el azul, en el capacitor azul que está aquí al lado derecho, también vemos que tiene 0, 15 J. Entonces, ya sabemos que la cifra significativa es 0,015 y la letra es la J, que viene siendo más o menos un 5% de tolerancia.
Pues esto ha sido todo por el momento. Le doy gracias por su tiempo. Espero que hayan comprendido lo que he explicado de los circuitos, diferentes tipos de circuitos y los capacitores y las resistencias basándose en un código de colores. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.